Pompeya, una antigua ciudad romana, ofrece una visión cautivadora del pasado preservado por la catastrófica erupción del Vesubio, desde su contexto histórico hasta los estudios arquitectónicos. Estas son las cosas que no te han dicho de Pompeya. Número 8. Excavación de la Regio Noveno en Pompeya. La excavación de la Regio Noveno en Pompeya ha demostrado ser un esfuerzo arqueológico innovador que ha revelado información invaluable sobre la vida cotidiana y la estructura social de esta antigua ciudad romana. Iniciada en 2017, esta excavación se centra en la Ínsula 10, un área central que anteriormente no había sido explorada y que ahora ofrece una gran cantidad de nuevos descubrimientos. Pompeya, fundada alrededor del año 600 a.C., era una ciudad vibrante de unos 20.000 habitantes, que ostentaba una rica mezcla de influencias griegas, etruscas y romanas. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo detuvo abruptamente su bulliciosa vida, enterrando la ciudad bajo metros de ceniza volcánica y piedra pómez. Este desastre natural, aunque trágico, preservó la ciudad de manera única, proporcionando una instantánea sin precedentes de la vida romana. La Regio X, ubicada en el centro de Pompeya, es particularmente notable por su diversa variedad de estructuras. Las excavaciones en curso han sacado a la luz dos grandes casas, una panadería, una lavandería y varios talleres. Estos hallazgos ilustran la naturaleza polifacética de la vida urbana en Pompeya, destacando tanto la vida doméstica como la actividad comercial. Uno de los descubrimientos más sensacionales en Regio Naimi es un fresco que representa un pan plano redondo en una bandeja de plata, cubierto con varias frutas y posiblemente condimentado con hierbas antiguas y queso. Apodado como un precursor de la pizza moderna, este fresco subraya las sofisticadas tradiciones culinarias de la antigua Pompeya. A pesar de las especulaciones iniciales, los expertos aclararon que la fruta, parecida a la piña, es probablemente una piña, ya que las piñas eran desconocidas en Europa hasta el siglo XV. Además del fresco, la excavación desenterró los conmovedores restos de 3 víctimas de la erupción del Vesubio, encontrados en una lavandería. Estas víctimas, un niño y 2 adultos, fueron preservados en sus últimos momentos por la ceniza volcánica. Técnicas avanzadas como tomografías computarizadas, rayos X y análisis de ADN revelaron que los adultos eran varones no emparentados de 18, 25 y 30-40 años. Si bien no se pudo extraer el ADN del niño, estos hallazgos ofrecen una perspectiva profundamente humana sobre la catástrofe, destacando las tragedias personales que ocurrieron en medio de la destrucción más amplia. Otros descubrimientos incluyen 2 frescos de alta calidad en el atrio de una casa contigua a un horno. Estas obras de arte representan escenas de la mitología romana y griega que se suman al rico tapiz de la vida cultural y artística en Pompeya. La presencia de muebles carbonizados, como un cofre de madera y una mesa, indica un incendio probablemente causado por el horno en funcionamiento durante la erupción. Número 7. Contexto histórico. El contexto histórico de Pompeya ofrece una visión fascinante de la vida y los tiempos de una antigua civilización que prosperó bajo el dominio romano. Situada en las fértiles llanuras de Campania, cerca de la bahía de Nápoles, Pompeya fue fundada alrededor del año 600 a.C. por los Oscos, un antiguo pueblo itálico. La ubicación estratégica de la ciudad y su tierra fértil la convirtieron en un asentamiento atractivo para varias culturas, lo que dio lugar a importantes influencias griegas y etruscas durante su desarrollo inicial. Cuando Pompeya quedó bajo control romano en el siglo IV a.C., ya había comenzado a florecer como un importante centro comercial. Los romanos mejoraron aún más la infraestructura de la ciudad, lo que contribuyó a su crecimiento y prosperidad. La población de Pompeya alcanzó un máximo de alrededor de 20.000 residentes, lo que la convirtió en un centro urbano animado con un diseño urbano complejo. La ciudad contaba con una rica variedad de edificios públicos, incluidos templos, teatros, baños y mercados, junto con casas privadas, talleres y posadas. La vida cultural en Pompeya era vibrante y diversa. La influencia de la cultura griega y romana es evidente en la arquitectura, el arte y las prácticas cotidianas de la ciudad. Los teatros albergaban representaciones dramáticas y juegos de gladiadores,
mientras que los baños públicos servían como centros sociales para los ciudadanos. Las calles de Pompeya estaban llenas de tiendas y tabernas, lo que reflejaba una animada actividad comercial. Además, la ciudad era famosa por sus intrincados mosaicos y frescos que adornaban las paredes de sus edificios, mostrando escenas de la mitología, la naturaleza y la vida cotidiana. La catastrófica erupción del monte Vesubio, el 24 de agosto del 79 después de Cristo, marcó un final dramático para la floreciente existencia de Pompeya. La erupción desató un torrente de ceniza volcánica, piedra pómez y flujos piroclásticos, sepultando la ciudad y a sus habitantes. Este evento repentino y devastador preservó a Pompeya en un estado de animación suspendida, proporcionando un registro arqueológico único de la vida urbana romana. El redescubrimiento de Pompeya en el siglo XVIII despertó un interés generalizado y dio lugar a excavaciones sistemáticas. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto alrededor de 2/3 de la ciudad, revelando una instantánea detallada de sus momentos finales. La conservación de edificios, artefactos e incluso restos humanos ha ofrecido información invaluable sobre la sociedad, la economía y la cultura romanas. Hoy, Pompeya se alza como un testimonio del legado perdurable de la antigua Roma. Sigue cautivando a académicos y visitantes por igual, ofreciendo una ventana al pasado y un recordatorio conmovedor de las fuerzas de la naturaleza que dieron forma a la historia. Las excavaciones en curso, en particular en áreas previamente inexploradas como Regio 9, prometen enriquecer aún más nuestra comprensión de esta notable ciudad y su contexto histórico. Número 6. Descubrimiento de frescos. El descubrimiento de frescos en Pompeya ha ofrecido continuamente información notable sobre la vida artística, cultural y cotidiana de esta antigua ciudad romana. Entre los hallazgos más recientes y emocionantes se encuentra la excavación de frescos en Regio Niven, un área que había permanecido en gran parte inexplorada hasta los recientes esfuerzos arqueológicos. Los frescos son pinturas murales creadas mediante la aplicación de pigmentos sobre yeso húmedo recién colocado, lo que permite que los colores se fusionen con el yeso a medida que se seca, convirtiéndose así en una parte integral de la superficie de la pared. Esta técnica se utilizó ampliamente en la antigua Roma para decorar los interiores de edificios públicos y privados, ilustrando desde escenas mitológicas hasta actividades cotidianas. Los frescos descubiertos en Regio 9 son particularmente significativos debido a su buen estado de conservación y la intensidad de sus colores, que han resistido la prueba del tiempo y la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Entre estos hallazgos se encuentra el ahora famoso fresco que representa lo que podría ser una forma de pizza de 2000 años de antigüedad. La imagen muestra un pan plano redondo en una bandeja de plata cubierto con varias frutas como granadas, dátiles y posiblemente una piña. Esta escena ofrece una visión tentadora de las prácticas culinarias y los rituales de hospitalidad de la época, destacando la importancia de la comida en la vida social romana. Otro fresco notable descubierto en Regio Nymph presenta escenas de la mitología romana y griega. Un fresco representa a Poseidón, el dios del mar, junto a Amimoni, una ninfa y una de las hijas de Danaus, el rey de Argos. Esta representación no solo muestra el talento artístico de los pintores pompeyanos, sino que también subraya la integración cultural y la reverencia por la mitología que impregnaba la sociedad romana. Los frescos brindan una gran cantidad de información sobre los gustos decorativos y las costumbres sociales de los habitantes de Pompeya. El arte detallado refleja una comunidad que valoraba la belleza, la narración de historias y la representación de los aspectos religiosos y mundanos de la vida. Estas obras de arte también revelan el estado económico y las identidades personales de los propietarios, ya que solo aquellos con una riqueza considerable podían permitirse decoraciones tan elaboradas. Además, el descubrimiento de frescos en lugares como panaderías y lavanderías indica que la expresión artística no se limitaba a las residencias de élite, sino que permeaba varios aspectos de la vida urbana. La presencia de escenas mitológicas y cotidianas en espacios públicos y comerciales ilustra el deseo de los romanos de infundir significado estético y cultural a su entorno. Número 5.
víctimas encontradas en la lavandería. La reciente excavación de Reggio Emilia en Pompeya ha desenterrado un descubrimiento conmovedor y evocador: los restos de 3 víctimas encontrados en una lavandería, o fulonica. Este hallazgo ofrece una visión aleccionadora e íntima de la tragedia humana que se desarrolló durante la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. La Falónica, una antigua lavandería romana, era un bullicioso centro de actividad donde se lavaba, teñía y preparaba la ropa para el uso diario. El descubrimiento de las 3 víctimas, un niño y 2 adultos en este entorno, subraya lo repentino y la gravedad del desastre. Las víctimas fueron encontradas en una habitación de Follonica, con el niño acostado en una cama de madera y los 2 adultos colocados en el suelo y cerca de una escalera que conducía al piso superior. Esta posición sugiere un intento desesperado de buscar refugio y seguridad mientras el cataclismo volcánico los alcanzaba. La preservación de los cuerpos por la ceniza volcánica endurecida ha permitido a los arqueólogos y antropólogos realizar análisis detallados utilizando técnicas modernas como tomografías computarizadas, rayos X y pruebas de ADN. Estos análisis han revelado información crítica sobre las identidades de las víctimas y sus vidas antes de la erupción. El niño, de aproximadamente 3 a 4 años, era un varón. Los 2 adultos también eran varones, uno de entre 18 y 25 años, y el otro entre 30 y 40. El adulto más joven presentaba signos de compresiones vertebrales, indicativas de una vida de duro trabajo físico, mientras que el adulto mayor tenía un físico robusto y rastros de barba. Las pruebas de ADN revelaron que los 2 adultos no estaban relacionados, pero no se pudo extraer el ADN del niño. La presencia de un niño en una lavandería de Follonica, junto con una capa, sugiere que podría haber pertenecido a una familia adinerada que era dueña del negocio o era cliente en el momento de la erupción. Este escenario ilustra las complejas interacciones sociales y económicas en Pompeya, donde las lavanderías comerciales atendían a una amplia gama de clientes, incluidos los más adinerados. Número 4. La Villa de los Misterios. Estos artefactos dan testimonio del calor repentino e intenso generado durante la erupción, que envolvió la ciudad en flujos piroclásticos y gases sobrecalentados, preservando finalmente estas piezas mediante la carbonización en lugar de su destrucción completa. La presencia de estos artefactos subraya las realidades cotidianas de la vida pompeyana, reflejando la riqueza material y la sofisticación cultural de los residentes de la ciudad. El cofre de madera probablemente sirvió como contenedor de almacenamiento para objetos valiosos como textiles, joyas o documentos domésticos, mientras que la mesa habría sido un mueble central para cenar, reuniones sociales o actividades domésticas. Además, el descubrimiento de muebles carbonizados en Reggio Nunfind destaca los desafíos y oportunidades arqueológicos que presentan las condiciones de conservación únicas de Pompeya. La ceniza volcánica que sepultó la ciudad actuó como una capa protectora, sellando y salvaguardando los materiales orgánicos de la descomposición y el daño ambiental. A lo largo de los siglos, este fenómeno ha permitido a los arqueólogos descubrir artefactos extraordinariamente bien conservados que proporcionan una perspectiva incomparable sobre la vida en la antigua Roma. El estudio de los muebles carbonizados no solo mejora nuestra comprensión de la cultura material de Pompeya, sino que también arroja luz sobre aspectos más amplios de la sociedad romana, como las rutinas domésticas, las jerarquías sociales y las actividades económicas. Cada artefacto cuenta una historia propia, ofrece un vínculo tangible con el pasado y contribuye a nuestro conocimiento colectivo de las civilizaciones antiguas. Número 3. Una mirada a la vida cotidiana. El estudio de la Reggio Nai de Pompeya ofrece una visión profunda de la vida cotidiana y las rutinas de sus antiguos habitantes, arrojando luz sobre varios aspectos de su existencia social, económica y cultural. La excavación de esta zona ha desenterrado una gran cantidad de artefactos y estructuras que proporcionan una instantánea vívida de la vida cotidiana en Pompeya antes de la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Uno de los aspectos más atractivos revelados por la excavación es la disposición y la funcionalidad de los espacios residenciales. Las casas de Reggio Nifin muestran una arquitectura típica de Pompeya,
caracterizada por atrios, peristilos y divisiones espaciales bien definidas. Estas estructuras no eran simplemente residencias, sino también centros de actividades sociales y familiares. El descubrimiento de frescos, como los que representan escenas mitológicas en los atrios, sugiere que estos espacios estaban adornados con arte para realzar el atractivo estético y reflejar los gustos culturales de los habitantes. Además, la presencia de establecimientos comerciales como panaderías y lavanderías dentro de Regio Nymph subraya la vitalidad económica de Pompeya. Estos negocios eran parte integral de la vida urbana y brindaban servicios esenciales a la comunidad. Por ejemplo, la panadería descubierta en Ínsula 10 no solo producía pan, sino que también presentaba un fresco, posiblemente representando una forma de pizza antigua, que destaca las prácticas culinarias y los intercambios culturales en la sociedad pompeyana. Los artefactos recuperados de Regio Novena también ofrecen pistas sobre las prácticas y tecnologías domésticas diarias. Por ejemplo, los muebles de madera carbonizada encontrados cerca de los frescos del atrio indican los tipos de mobiliario utilizados en las casas pompeyanas. La presencia de elementos como cofres de madera sugiere una cultura de almacenamiento de objetos de valor o pertenencias personales, mientras que las mesas habrían sido fundamentales para las comidas y las reuniones sociales. Los hallazgos arqueológicos, como objetos personales, herramientas e incluso grafitis en las paredes, proporcionan información adicional sobre la vida de los residentes de Pompeya. Estos artefactos ayudan a reconstruir el tejido social de la ciudad, revelando detalles sobre ocupaciones, relaciones familiares y creencias personales. También reflejan la diversidad y la naturaleza cosmopolita de Pompeya, influenciada por las culturas griega, etrusca y romana. A través del análisis de la arquitectura, los artefactos y los restos artísticos, los arqueólogos pueden reconstruir una comprensión integral de la sociedad pompeyana antes de su trágica destrucción. Esta exploración no solo enriquece nuestro conocimiento del urbanismo y la domesticidad antiguos, sino que también destaca la resiliencia y la creatividad de las comunidades humanas frente a los desastres naturales. Número 2. Estudios arquitectónicos y funcionales. Los estudios arquitectónicos y funcionales de la Regio Novena de Pompeya brindan información crucial sobre la planificación urbana, el diseño residencial y las actividades económicas en una antigua ciudad romana. Las excavaciones en esta zona han revelado una gran cantidad de información sobre cómo vivía, trabajaba e interactuaba la gente en el bullicioso centro urbano antes de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Uno de los aspectos clave descubiertos a través de los estudios arquitectónicos es la disposición y la estructura de las casas pompeyanas en Regio Nymph. Las casas suelen seguir un plano estandarizado con áreas diferenciadas, como el atrio, el jardín del peristilo y varias estancias. Estos espacios no solo se diseñaron con fines prácticos, sino que también cumplían funciones sociales y culturales. El atrio, por ejemplo, funcionaba como el área de recepción principal donde se recibía a los invitados y a menudo presentaba un impluvium central para recoger el agua de lluvia. Las habitaciones circundantes al atrio servían como espacios de estar para la familia y áreas de almacenamiento para los artículos del hogar. Las excavaciones también han revelado información sobre las técnicas de construcción y los materiales utilizados en la arquitectura pompeyana. Los edificios se construían normalmente con piedra volcánica, ladrillos y estuco, materiales que estaban fácilmente disponibles y eran duraderos. El descubrimiento de paredes, pisos y elementos estructurales conservados ha permitido a los arqueólogos reconstruir las técnicas de construcción de la época, revelando la sofisticación y la artesanía de los constructores pompeyanos. Los estudios funcionales dentro de Regio Nymph se han centrado en comprender las actividades económicas que sustentaban a la población urbana de Pompeya. El descubrimiento de establecimientos comerciales como panaderías, lavanderías y talleres proporciona evidencia de una economía vibrante. Estos negocios eran parte integral de la vida diaria, ofreciendo servicios y bienes esenciales a los residentes. Por ejemplo, la panadería en Ínsula 10 no solo producía pan, sino que también presentaba un fresco adyacente que representaba prácticas culinarias, posiblemente mostrando la diversidad de la cocina pompeyana y los intercambios culturales. Además,
La disposición funcional de estos establecimientos dentro del tejido urbano de Reggio Nie refleja una planificación urbana cuidadosa. Los servicios públicos, como los baños, las tabernas y las tiendas, se ubicaban estratégicamente para satisfacer las necesidades de la comunidad. Esta organización espacial no solo facilitaba las rutinas diarias, sino que también fomentaba la interacción social y la cohesión comunitaria. Los estudios arquitectónicos y funcionales también arrojaron luz sobre las innovaciones tecnológicas de Pompeya y la sociedad. Por ejemplo, el descubrimiento de sistemas de calefacción como los hipocaustos y la calefacción por suelo radiante en edificios públicos y privados indica una comprensión avanzada de la ingeniería y el confort térmico. Estos sistemas eran cruciales para mantener condiciones de vida cómodas, especialmente durante los meses más fríos. Número 1. Contexto más amplio. Examinar la Reggio Nive de Pompeya dentro del contexto histórico y cultural más amplio del Imperio Romano proporciona información valiosa sobre su importancia y legado. Situada en la región de Campania, Pompeya fue una ciudad próspera que floreció como centro comercial y cultural durante el siglo I después de Cristo. Su ubicación estratégica cerca de la bahía de Nápoles facilitó el comercio y los intercambios culturales con otras civilizaciones mediterráneas, incluidos los griegos y los etruscos, lo que influyó en su arquitectura, arte y prácticas sociales. La excavación de Regio Napoleón ha puesto de relieve el papel de Pompeya en el mundo romano en general, mostrando su sofisticada planificación urbana y sus innovaciones arquitectónicas. El trazado de la ciudad, dividida en 9 regiones, cada una con funciones y estilos arquitectónicos distintos, refleja un enfoque estructurado del desarrollo urbano. Regio Napoleón, con su mezcla de espacios residenciales, comerciales y públicos, ejemplifica la integración de las actividades de la vida diaria en un entorno urbano compacto. Además, la economía de Pompeya estaba impulsada por la agricultura, el comercio y la industria. El descubrimiento de panaderías, lavanderías y talleres en Regio Napoleón subraya la vitalidad económica y la especialización de la ciudad. La posición estratégica de Pompeya a lo largo de las rutas comerciales permitió el intercambio de bienes como el vino, el aceite de oliva y la cerámica, lo que contribuyó a su prosperidad y su carácter cosmopolita. Culturalmente, el arte y la arquitectura de Pompeya reflejan una mezcla de influencias romanas, griegas y locales. Los frescos, mosaicos y esculturas que se encuentran en Regio Nive representan escenas de la mitología, la vida cotidiana y las prácticas religiosas, y ofrecen una visión de las preferencias estéticas y los valores culturales de sus habitantes. Estas expresiones artísticas no solo adornaban residencias privadas, sino también edificios públicos, lo que reforzó el estatus de Pompeya como faro cultural en el mundo romano. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que sepultó Pompeya bajo ceniza volcánica y piedra pómez, preservó la ciudad en un estado notablemente intacto durante siglos. El posterior redescubrimiento y excavación de Pompeya en el siglo XVIII despertó un renovado interés en la antigua civilización romana y proporcionó conocimientos incomparables sobre la vida cotidiana, la arquitectura y la planificación urbana durante el período imperial. Hoy, Pompeya es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y un testimonio de la resistencia de las civilizaciones antiguas frente a los desastres naturales. Las excavaciones en curso en Regio Nive continúan desvelando nuevos descubrimientos que enriquecen nuestra comprensión de la historia de Pompeya y su importancia perdurable. Al estudiar el contexto más amplio de Pompeya dentro del Imperio Romano, los arqueólogos e historiadores pueden rastrear la evolución de la ciudad, sus conexiones con otras culturas mediterráneas y su impacto duradero en el arte, la arquitectura y la planificación urbana a lo largo de la historia. En conclusión, el Cuchillo Regio de Pompeya ofrece una ventana a la compleja interacción de la economía, la cultura y el desarrollo urbano en el mundo antiguo. Su excavación no solo revela la vida cotidiana de los pompeyanos, sino que también destaca el papel fundamental de la ciudad dentro del Imperio Romano en general, mostrando su resiliencia, creatividad y legado perdurable en la conformación de nuestra comprensión de la historia antigua. Nos vemos en el próximo video.